Fisiología respiratoria. Funciones principales de la respiración. La función principal de la respiración es proporcionar oxígeno a los tejidos y retirar el dióxido de carbono. En estas funciones principales existen 4 componentes que participan. Está la ventilación pulmonar, que es el flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Aquí van a participar 2 mecanismos. Está el mecanismo de la inspiración, en donde los músculos intercostales se contraen, las costillas se elevan, el diafragma se contrae, tirando de los pulmones hacia abajo. Y por tanto, la caja torácica va a aumentar de volumen y es así como el aire entra a los pulmones. El segundo mecanismo es la expiración. En este, los músculos intercostales van a relajarse, las costillas bajan, el diafragma se relaja y por tanto la caja torácica va a disminuir de volumen y es así como el aire sale de los pulmones. El segundo componente es la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono entre los alvéolos de la sangre. En este componente es simplemente el movimiento aleatorio de las moléculas que van a entrecruzar su trayecto en todas las direcciones a través de la membrana respiratoria. En el alveolo, el oxígeno va a difundir de una manera continua del gas alveolar al torrente sanguíneo y el dióxido de carbono va a difundir continuamente de la sangre al gas alveolar. El tercer componente es el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales. Una vez que el oxígeno ha difundido desde los alveolos hacia la sangre pulmonar, este es transportado hacia los capilares de los tejidos, combinando casi totalmente con la hemoglobina. En las células de los tejidos corporales, el oxígeno va a reaccionar con varios nutrientes para formar grandes cantidades de dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono va a entrar en sus capilares tisulares y va a ser transportado de nuevo hacia los pulmones. Y el último componente es la regulación de la ventilación. Aquí el sistema nervioso va a ajustar la velocidad de la ventilación alveolar casi exactamente a la demanda del cuerpo. De modo que la presión parcial del oxígeno y la presión parcial del dióxido de carbono en la sangre arterial apenas se alteran, incluso durante el ejercicio intenso y la mayoría de los demás tipos de agresión respiratoria. Mecanismo respiratorio. El proceso respiratorio pulmonar se desarrolla de manera secuencial y cíclica, mediante el drenado de aire o inspiración y su vaciado o expiración. En cada ciclo respiratorio normal o basal se distinguen por lo tanto 2 fases debidas a la expansión y retracción de la caja torácica mediante la contracción muscular. El desplazamiento de la pared torácica arrastra los pulmones de tal forma que al aumentar o disminuir el volumen de la cavidad torácica se producirá un cambio en el mismo sentido en el volumen pulmonar. En el ciclo respiratorio basal, en reposo o eusneico, las 2 fases que constan son la inspiración, que es la fase activa muscular en la que se produce la entrada de aire desde el movimiento externo hasta el interior pulmonar, y la expiración, que es la fase pasiva sin actividad muscular en la que el aire sale de la cavidad pulmonar al medio ambiente externo. La frecuencia respiratoria es de 12 a 16 ciclos por minuto. Si se considera un valor medio de 15 ciclos por minuto, cada ciclo tendría una duración de unos 4 segundos. Este tiempo no se distribuye equitativamente entre las 2 fases, 1.5 segundos en la inspiración y 2.5 segundos en la expiración. La expiración en un ciclo en reposo dura más que la inspiración. Respiración y ventilación. Cuando hablamos de ventilar, hablamos sobre todo de los mecanismos que se ocupan que el volumen de aire entre y salga de la caja torácica. En los movimientos de ventilación tenemos inspiración y expiración. En algunas situaciones, el movimiento expiratorio puede convertirse en activo, como en la hiperventilación o en el ejercicio. En la respiración hablamos al describir los pasos que involucran la llegada del oxígeno a la célula. Fases de la respiración.
El diafragma se contrae y entra el aire. El aire entra en la boca o en las fosas nasales. El aire va por vías respiratorias hasta los alvéolos. En estos, el oxígeno de aire inspirado pasa del alvéolo a la sangre. El dióxido de carbono pasa de la sangre al alvéolo. Y por último, la expiración. El diafragma se relaja y el aire es expulsado al exterior a través de las vías respiratorias. En cuanto a los volúmenes tenemos el volumen corriente o tidal, que es el volumen de aire que se inspira o expira en cada respiración normal. Esta es igual a aproximadamente 500 ml en el registro médico. El volumen de reserva inspiratoria es el volumen adicional de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente normal y por encima cuando la persona inspira con una fuerza plena. Esto es aproximadamente de 3000 ml. El volumen de reserva expiratoria es el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada después del final de una expiración a volumen corriente normal. Esta es aproximadamente de 1100 ml. Y el volumen residual, que es el volumen de aire que queda en los pulmones después de la expiración más forzada. Este es un promedio de aproximadamente 1200 ml. Capacidades pulmonares. Cuando nos referimos a las capacidades pulmonares estamos hablando de 4, que son la capacidad vital, la capacidad inspiratoria, la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total. ¿Qué es la capacidad vital? Esta es la suma del volumen corriente y del volumen de reserva inspiratorio e expiratorio. Este es el volumen de gas que se puede introducir dentro del pulmón con un esfuerzo inspiratorio máximo tras una expiración máxima lenta. De esta capacidad se van a derivar dos, que son la capacidad vital lenta y la capacidad vital forzada. La lenta se va a referir al volumen de gas que se puede exhalar del pulmón con esfuerzo expiratorio máximo lento tras un esfuerzo de inspiración máximo. La forzada se va a referir al volumen de gas expiratorio con esfuerzo expiratorio máximo tras una inspiración máxima. Ahora vamos a hablar de la capacidad inspiratoria. Esta es la suma del volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio. Esta representa el máximo volumen inspiratorio tras una expiración tranquila. La capacidad residual funcional es la suma de volumen de reserva expiratorio y de volumen residual. Este es el volumen que hay dentro del pulmón al final de una expiración tranquila. Esto va a corresponder al punto de equilibrio que va a haber entre la retracción elástica de los pulmones y la caja torácica. Por último está la capacidad pulmonar total. Esta va a abarcar el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Esta es la capacidad máxima de volumen que se pueden encontrar dentro de los pulmones. El volumen respiratorio minuto es la cantidad total de aire nuevo que pasa hacia las vías aéreas en cada minuto y es igual al volumen corriente multiplicado por la frecuencia respiratoria por minuto. El volumen corriente normal es de aproximadamente 500 ml y la frecuencia respiratoria normal es de aproximadamente 12 respiraciones por minuto. Por tanto, el volumen respiratorio minuto es en promedio aproximadamente 6 litros por minuto. En este momento vamos a detallar lo que es el concepto de espacio muerto. Parte del aire que respira una persona nunca llega a las zonas de intercambio gaseoso, sino que simplemente llena las vías aéreas en las que no se produce intercambio gaseoso, como la nariz, la faringe y la tráquea. Este aire se denomina aire del espacio muerto, porque no es útil para el intercambio gaseoso. Durante la expiración se expulsa primero el aire del espacio muerto antes de que el aire procedente de los alvéolos llegue a la atmósfera. Por tanto, el espacio muerto es muy desventajoso
para retirar los gases respiratorios de los pulmones. La cantidad de aire que entra y sale del espacio muerto por minuto es igual a 150 ml por 15 minutos, que da igual a 2.250 ml por minuto. Características principales de la espirometría. Debe tener un volumen mayor o igual a 8 litros y un flujo de 0 a 14 litros sobre segundo. Su volumen mínimo es detectable de 30 ml. Tiene que acumular la señal durante 30 segundos. Medir el volumen con una exactitud mínima de más o menos 3% o más o menos 50 ml. Tiene que tener una resistencia a flujo de 12 litros sobre segundos inferior a 1.5 centímetros de agua sobre litros sobre segundos. Determinar el inicio de las curvas por extrapolación retrógrada. Tiene que tener un registro gráfico simultáneo, visualización en pantalla, corrección BTPS, una disponibilidad de valores de referencia adecuados, una impresión de resultados USB o impresión directamente y calibración con jeringa. La espirometría es una prueba básica para el estudio de la función pulmonar. Su realización es necesaria para la evaluación y el seguimiento de la enfermedad respiratoria. Su utilidad prescinde en el ámbito de la neumología. En los últimos años se está incorporando progresivamente en la atención primaria y otras disciplinas médicas. Podemos definir esta espirometría como el análisis del volumen pulmonar, el flujo aéreo bajo frecuencia controlada. Es un instrumento capaz de medir el volumen pulmonar. El neumotógrafo es un instrumento capaz de medir flujos aéreos y hoy en día los aparatos utilizados en la práctica se están integrando ambos. En aplicaciones clínicas de la prueba y diagnóstico. En el diagnóstico podemos encontrar enfermedades bronquiopulmonares, asma, EPOC, el diagnóstico diferencial de procesos bronquiopulmonares y un estudio de disneas. En los tratamientos, en la evaluación de respuesta a los tratamientos. En los pronósticos, en la evaluación de pronóstico de la progresión de una enfermedad, una neumonía, intersticiales, trasplantes pulmonares. En la evaluación de autoriedad de la cirugía de la función pulmonar, cáncer pulmonar, cirugía de reducción de volumen. En la evaluación de riesgos quirúrgicos y otras intervenciones, en la evaluación de la capacidad oral. En las aplicaciones clínicas, el diagnóstico de los pacientes con una historia clínica que indicativa de asma, cuya espirometría muestra valores de referencia o ligeramente obstructivos, el 3 broncodilatador negativo. En la evaluación eficaces de medidas preventivas en terapéuticos en diversas enfermedades respiratorias, con HRV, asma, EPOC, etc. En estimación de hiperrespuesta bronquial tras infecciones respiratorias o inmunización reciente, en estudios de componentes de hiperrespuesta bronquial en enfermedad de otros órganos o sistemas. El estudio de la hiperrespuesta secundaria al tabaco o otros irritantes como ozono, SO2, polivinilo, dimetilano, amina, en estudios epidemiológicos y agentes laborales. Pico flujo y valores normales. El medidor de pico flujo es un sencillo aparato que mide el máximo flujo del aire en una expiración forzada. El valor de este se correlaciona muy bien con el estado del paciente. Este sirve para valorar el grado de obstrucción en la vía aérea, comparando el registro obtenido en el momento de crisis en el mejor registro personal del paciente. También sirve para diagnosticar asma y valorar la gravedad de esta. Valorar la respuesta del tratamiento como un control de este. Para poder utilizarlo, debe ponerse la flecha indicadora en 0.
el paciente debe ponerse de pie, debe llenar sus pulmones completamente, ajustar la boca alrededor de la boquilla del aparato y sellar los labios. También debe expirar lo más fuerte y seco posible. Luego debe anotar el valor conseguido y realizar este procedimiento al menos 3 veces más y como máximo unas 6 veces más. El valor normal para el flujo expiratorio máximo se da en unas tablas clasificadas de acuerdo al sexo, a la altura y a la edad. Pero también es necesario obtener el mejor valor personal de cada paciente en periodos estables y sin crisis. También se puede utilizar la técnica del semáforo, que divide estos valores en 3 secciones, en 3 colores específicamente. El color rojo es el valor menor del 50%, equivale a peligro y a acudir a emergencias con un médico. El color amarillo equivale a precaución y es ajustar la dosis e ir donde el médico. Es un valor del 50 al 79%. El verde es un valor mayor del 80% y equivale a que es correcto y se debe seguir con el tratamiento que se ha estado administrando. Las ventajas de ocupar este aparato es que fatiga menos que otros métodos u otros aparatos como el espirómetro. También es pequeño, portátil y de uso tan sencillo que la interpretación del resultado es muy simple. Patologías detectadas por la espirometría. Las primeras que se van a utilizar son para las pruebas diagnósticas, ya que a estos se les va a utilizar para diagnosticar a pacientes con signos y síntomas respiratorios sin un diagnóstico definitivo, previo al descarte de tuberculosis pulmonar. La espirometría también va a ser necesaria para el diagnóstico de pacientes que son fumadores activos y que quieren dejar el tabaco, entrando así a una clínica de cessación de tabaco, y de esta manera necesitan una previa espirometría para detectar su capacidad pulmonar. En pacientes que tengan problemas respiratorios y que no tengan un diagnóstico definitivo debido a riesgos laborales, como lo sería por uso de leña, por la tiza el polvo de la tiza, y por agentes laborales, tanto como químicos y físicos. Y también se usa una espirometría para los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía para valorar así el riesgo de esta. Las patologías detectadas por una espirometría también pueden ser por controles, ya que debido a que hay pacientes que pueden desarrollar la enfermedad en cierto tiempo o que están expuestos a un agente que puede terminar como consecuencia a una enfermedad respiratoria, entonces se toma un control para así poder determinar si hay un agente causal que está afectando la capacidad pulmonar. El control de las enfermedades que afectan la función pulmonar sería una de ellas. El control a pacientes expuestos a agentes nocivos para el sistema respiratorio. El control de reacciones adversas a drogas con toxicidad pulmonar. La evaluación en respuesta a frente a intervenciones terapéuticas y la evaluación de pacientes con patologías respiratorias en programas de rehabilitación. También se puede utilizar una espirometría si el médico tiene una sospecha de signos o síntomas que pueden deberse a una enfermedad pulmonar crónica, como sería el asma, una EPOC, una bronquitis crónica, un enfisema o una fibrosis pulmonar. Si ya se ha diagnosticado un trastorno pulmonar crónico, la espirometría se podrá utilizar para así verificar si el tratamiento está manteniendo bajo control la patología determinada. También puede solicitarse una espirometría en caso de que se someta a una cirugía electiva para revisar así su función pulmonar si es adecuada para poder resistir la rigurosidad de la operación. Como uno de los primeros ejemplos de una patología que se determina por una espirometría tenemos el asma, que es el síndrome de obstrucción de las vías respiratorias, la cual esta puede variar mucho. Las personas con asma se observan que tienen una inflamación especial en las vías respiratorias, que se hace más sensible a diversos elementos desencadenantes que ocasionan la reducción de la luz y la disminución de corrientes de aire. También se da la aparición de sibilancias y disnea asintomática.
Por lo general el asma es reversible, pero en unas personas con asma crónica esta obstrucción es irreversible. Luego tenemos la EPOC, que es el estado patológico que limita el flujo de aire, no es del todo reversible. La EPOC incluye enfisema, que se define en términos anatómicos y que se ve como una obstrucción y ensanchamiento de los alvéolos pulmonares. La bronquitis crónica, que se define en términos clínicos por tos crónica, productiva y enfermedad de vías respiratorias finas que se estrechan en los bronquiolos finos. Se considera un EPOC cuando hay una obstrucción duradera del flujo de aire.